7 señales sagradas de que tu alma anhela lo divino. Prepárate para la transformación espiritual. En un pequeño pueblo de México, donde el aire huele a esperanza y las noches están iluminadas por la fe, Ana se encontraba ante una tormenta más grande que cualquier otra que hubiera enfrentado. Su corazón, antes lleno de convicción, ahora latía con duda. Había perdido a su mejor amiga, el eco de sus risas resonando en su mente como un recuerdo esquivo. La comunidad a la que servía con tanto amor, donde organizaba festividades y ayudaba a los más necesitados, parecía estar desmoronándose a su alrededor. La fe que una vez iluminó sus días ahora se sentía lejana, un eco vacío en su alma. Una noche, atrapada en su desesperación, Ana se dirigió a la iglesia local. La acústica sagrada del lugar reverberaba con murmullos de devoción. El padre Luis estaba en el altar, su figura iluminada por la luz de las velas, un faro de esperanza. Su voz profunda y temblorosa instó a la congregación a persistir en la oración, a confiar en los milagros aun cuando parecieran imposibles. Ana, aferrándose a su fe tambaleante, decidió quedarse. Durante la misa, las palabras del sacerdote resonaron en su interior, enfrentando con una luz tenue las sombras que la rodeaban. Con el paso de los días, comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Ana notaba pequeñas señales que parecían venir del cielo. Una tarde, mientras recogía flores para la ofrenda, un colibrí se posó a su lado. Sus ojos parecían mirar directamente a su alma y, por un instante, sintió la calidez de la Virgen de Guadalupe a su alrededor. Y en las noches oscuras, sus sueños se llenaron de visiones que la animaban, como si la Virgen le susurrara: no temas, estoy contigo. Sin embargo, la mayor prueba llegó como un rayo en medio de la tormenta. Su hijo, su mayor alegría, fue diagnosticado con una enfermedad devastadora. Las palabras del médico fueron como dagas a su corazón: lo siento, no hay mucho que podamos hacer. La desesperación la envolvió, y se encontró buscando respuestas en todas partes. Prometió devociones, encendió velas, pero cada esfuerzo parecía vanamente ceder ante la gravedad de su situación. Las noches transcurrían entre oraciones y lágrimas que caían sobre sus manos temblorosas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. En una noche de tormenta, con el viento aullando fuera de la iglesia, Ana decidió que debía arrodillarse ante el altar. Las velas temblaban, y el aire estaba impregnado de una expectativa indescriptible. Su alma clamaba por un milagro, y mientras las lágrimas caían, sintió una calidez abrumadora. Una presencia envolvente llenó el espacio, y en ese instante, Ana escuchó una voz dulce y poderosa resonar en su interior: no estás sola. El ímpetu de fe renovada la desbordó, y la luz que había comenzado a parpadear en su corazón se convirtió en un fuego inextinguible. Ahora, mientras su hijo esperaba un milagro, la pregunta latente en su alma era clara: ¿será capaz de enfrentar lo que vendrá? La comunidad, al enterarse de su situación, comenzó a unirse en un evento extraordinario de oración. Todos parecían esperar algo que podría cambiarlo todo. ¿Acaso el cielo enviaría un milagro? Ana permaneció arrodillada en el altar, sus manos unidas en una súplica ferviente. La luz de las velas danzaba suavemente, como si cada una de ellas estuviera viva, llevando sus peticiones al cielo. La comunidad había respondido a su llamado, y a medida que se agrupaban en la iglesia, sus ojos brillaban con una mezcla de fe y temor. Ana sintió que algo poderoso se estaba gestando allí mismo, en ese sagrado espacio. La voz del padre Luis resonaba entre los fieles. Estamos aquí para interceder, para elevar nuestras oraciones. Dios escucha. Él está atento a cada necesidad, decía mientras su mano se elevaba hacia el cielo. Ana, con el corazón latiendo con fuerza, se sintió tan visible como invisible, un pequeño punto de luz en un océano de oscuridad. La noche avanzaba, y las oraciones se entrelazaban como melodías. Cada susurro, cada clamor era una ofrenda a la esperanza.
Ana recordó las palabras que había escuchado en su corazón: no está sola. En medio de la turba, sintió el abrazo cálido de la comunidad alrededor de ella. Una tía de su mejor amiga, doña Rosa, se acercó y tomó sus manos cansadas entre las suyas. Vamos a pelear junto a ti, Ana. Él hará un milagro, dijo con decisión. En el aire flotaba un sentido de urgencia sagrada. El viento soplaba fuera de la iglesia, como si la naturaleza misma estuviera dando voz a la súplica del pueblo. Ana sintió la fuerza de esas oraciones unirse, elevándose como un incienso hacia el cielo. Fue entonces que, en un instante mágico, la luz del altar pareció brillar con más intensidad. Las sombras se desvanecieron de su mente, y una paz inexplicable invadió su ser. Las semanas siguientes estaban marcadas por el eco del evento de oración. La comunidad se unió cada noche para clamar por la salud de su hijo. Todo el pueblo se transformó en un lugar de fe sobresaliente, donde cada esquina llevaba el murmullo de las plegarias por aquellos que sufrían. Ana, fortalecida por el amor de su gente, comenzó a ver su vida desde una nueva perspectiva. Las pequeñas dificultades diarias parecían desvanecerse, y la vida recuperaba su brillo. Un día, mientras ayudaba en la cocina de la iglesia, Ana encontró una carta vieja enterrada entre algunos documentos. Con curiosidad, la abrió, y, al leerla, su corazón dio un vuelco. La misiva era de una mujer que había padecido una enfermedad grave, similar a la de su hijo. Nunca perdí la fe, y por ello, un milagro se desató, le había escrito. Ana se sintió impulsada, como si un rayo de luz atravesara su corazón. Comprendió que su historia no era única. Dios actúa en muchas formas, pensó, sintiéndose más viva que nunca. Decidió entonces compartir su propia experiencia, no solo como un testimonio, sino como un llamado a otros en sus luchas. Comenzó a escribir cartas, animando a otros a compartir sus historias de esperanza y fe. Poco a poco, se generó un grupo en la comunidad recopilando los relatos de milagros y pruebas superadas. La esperanza brotó como un manantial. La iglesia se colmó de voces que narraban experiencias, risas y lágrimas compartidas. La fe de ellos se entrelazó, creando una red de amor y apoyo. Sin embargo, entre los relatos, había uno en particular que se repetía, uno que la llenaba de expectativa, el de su hijo. El día llegó cuando los médicos realizaron un nuevo examen. Ana, con un nudo en el estómago, se encontró cara a cara con el doctor. ¿Qué dirá? ¿Habrán cambiado las cosas?, pensó. La voz del doctor trajo consigo una verdad poderosa: tengo una noticia sorprendente. ¿Sería ese el milagro que tanto habían esperado? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, manifestándose como un susurro divino, y la inquietud de Ana crecía. Mientras ella cruzaba la puerta del consultorio, la pregunta retumbaba en su corazón: ¿sería este el principio de su transformación espiritual? El aire estaba cargado de tensión mientras Ana esperaba en el consultorio. Las palabras del doctor pululaban en su mente, como el eco de un tambor que golpeaba su corazón. Sorpresiva, era una palabra que podía significar tanto, o tan poco. La atmósfera estaba teñida de incertidumbre, y Ana se encontraba en la frontera entre el miedo y la esperanza. Al fin, el médico apareció, su rostro sereno contrastaba con la tormenta que era el corazón de Ana. Son buenas noticias, Ana, comenzó, y antes de que continuara, una chispa de alegría brotó en ella. El último examen muestra una mejora significativa en su estado. Ha habido cambios positivos en su salud. La paz que ella había sentido en la iglesia irrumpió en su pecho, expandiéndose como un fuego que se aviva con cada soplo de viento. Ana sintió como sus lágrimas, de alivio y agradecimiento, cargaban el peso de meses de angustia. ¿Cómo es posible?, pensó mientras su mente buscaba la verdad detrás de la sorpresa médica. El doctor sonrió, como si entendiera sus pensamientos. A veces, lo que consideramos imposible se vuelve posible cuando la fe y la comunidad se unen. Una ola de gratitud la invadió. La comunidad, las cartas, las oraciones, todo había llevado a este momento. Las voces de sus amigos y familiares resonaban en su mente, animándola, sosteniéndola. Uno tras otro, sus rostros aparecían en su memoria como una galería de esperanza. Ana se dio cuenta de que su testimonio había sobrepasado lo personal,
Se había convertido en un faro de luz para muchos que navegaban sus propias tormentas. Reconocía en ese instante que muchas veces, la sanación no era solo física. Su alma también había encontrado un refugio. La desesperación había cedido su lugar a una fe renovada, donde cada dificultad se transformaba en una oportunidad para adorar. Decidida a compartir esta bendición, Ana organizó una reunión en la iglesia para contar lo que había experimentado. Nos reuniremos para celebrar, pero también para recordar que la fe es un viaje de comunidad, anunció con voz temblorosa pero firme. La noticia se esparció como pólvora, y los corazones se llenaron de alegría y expectación. El día señalado, la iglesia se vio repleta de almas sedientas de historias de vida. La congregación vibraba. Después de unas palabras de agradecimiento, Ana comenzó a compartir su relato. Las luces titilaban, las velas danzaban como si el mismo cielo estuviera presente. Cada palabra era como un hilo que tejía un manto de amor entre los asistentes. Todos escuchaban con atención, y en sus ojos se veía un renacer de esperanzas. Mientras hablaba, Ana se dio cuenta de que muchas historias resonaban en la sala. Hubo eco de vidas transformadas, momentos en que lo imposible se volvió tangible. El ambiente se saturaba con la presencia del Espíritu Santo, y las respuestas a las oraciones emergían entre risas y lágrimas, pero en medio de esta celebración, un murmullo se escuchó al fondo. Ana, ¿qué pasa si este milagro no es solo para ti? Esa pregunta la sacudió, resonando en su interior como una verdad profunda. Mientras la noche caía sobre la iglesia, Ana comprendió que estaba en el umbral de otro gran paso. ¿Podrían los milagros de otros también reflejar su propia transformación? Las historias no solo debían ser contadas, debían ser vividas. Un pensamiento surgió, y si Dios tenía un plan aún más grande, uno donde cada uno de ellos sería parte de un milagro colectivo. La expectativa de la siguiente reunión vibraba en el aire. Mientras Ana miraba a su alrededor, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. La brisa suave de la noche se colaba entre las hileras de bancos de la iglesia, como un susurro del mismo cielo. Ana respiró profundamente, sintiendo una oleada de emoción. Había compartido su testimonio, pero algo en su corazón le decía que había más por descubrir, más por experimentar. La pregunta que había resonado en la sala seguía vibrando en su mente: ¿y si este milagro no es solo para ti? El fervor de la congregación se alzó como un viento poderoso, inflando las velas, iluminando los rostros de todos los presentes. Ana se sintió rodeada por una familia espiritual que, al igual que ella, había enfrentado sus batallas. Las voces comenzaron a entrelazarse, generando una melodía de esperanza, de sanación que desbordaba el espacio sagrado. Entonces, un anciano de la congregación se levantó. Su mirada era profunda, y su voz, aunque temblorosa, tenía un peso de años de sabiduría. Hermanos y hermanas, en nuestras luchas, a menudo somos las manos del Señor. Ana, has hecho brillar tu luz, pero recuerda que tu testimonio también puede inspirar la fe en otros. Sus palabras se sintieron como un beso divino, llenos de la ternura de un Dios que no olvida a los suyos. Ana sintió la verdad en aquellas palabras. No era solo su milagro, era un llamado a compartir la transformación. Entonces, ¿cómo podemos construir juntos algo aún mayor? Pensó mientras los murmullos de la iglesia se intensificaban, resonando en el aire como un canto de alabanza. La emoción se encendió nuevamente cuando algunas personas, una tras otra, comenzaron a compartir sus propias historias. Se hablaba de superaciones, de enfermedades vencidas, de pérdidas que habían dado lugar a nuevos comienzos. Cada relato era una pieza del rompecabezas de la fe, y todos juntos tejían una red de amor y resistencia. Era claro que el milagro de Ana había despertado en otros el deseo de contar sus propias experiencias. Mientras la reunión avanzaba, la atmósfera se llenaba de un deseo palpable de transformar el dolor en propósito. Larisa, una madre de ojos brillantes, se atrevió a hablar, su voz quebrada. Yo perdí a mi hijo hace un año. No sé cómo seguir, pero siento que Dios me está llamando a compartir su historia, a ayudar a otros a sanar. Las palabras de Larisa fueron un eco de la lucha de muchos. Ana notó cómo la congregación se congregó alrededor de ella, ofreciéndole amor y apoyo.
Era evidente que Dios estaba moviendo corazones, y una nueva chispa de comunidad comenzaba a brillar en la iglesia. Con cada relato compartido, algo dentro de Ana crecía, un fuego que la llevaba a comprender que su experiencia no solo era individual. Era un tejido vivo de esperanza que necesitaba ser alimentado. Uno a uno, comenzaron a brotar sueños y visiones. Ideas sobre ayudar a otros, proyectos comunitarios, reuniones de oración. Todo tomaba forma como un milagro colectivo, de muchas voces unidas en un mismo canto. Ana sintió como su corazón palpita con fuerza. La obra estaba apenas comenzando. ¿Y si este era solo el inicio de una serie de encuentros donde Dios iba a hacer aún más? Se preguntaba, su fe avivándose con cada latido. En ese instante, una luz brillante iluminó la habitación. La presencia del Espíritu Santo se hacía notar, y Ana supo que estaban en la antesala de algo mayor. Así que, ¿cuál será nuestro próximo paso? Murmuró, mientras el aire vibraba cargado de anhelos. El tiempo avanzaba, y en el corazón de Ana empezó a nacer una nueva pregunta, una que llenaría su mente en los días que vendrían. ¿Cómo podemos ser nosotros mismos el milagro que otros necesitan? La respuesta estaba a punto de desvelarse, y un profundo sentido de anticipación la envolvió mientras la iglesia continuaba resplandeciendo a su alrededor. La luz en la iglesia no solo iluminaba el espacio, sino que también encendía las almas presentes. Ana sentía el calor de un propósito renovado a medida que la congregación se unía en un canto profundo y sincero. Las voces se alzaban en un solo clamor, un eco de promesas de fe que se entrelazaban con el palpitar de sus corazones. Mientras todos cantaban, Ana no podía evitar reflexionar sobre las palabras del anciano. En su mente, las preguntas pulsaban sin parar. ¿Qué significa ser un milagro? ¿Cómo puedo ser un faro para otros que sufren? ¿Qué diseño divino hay en todo esto? La brisa suave siguió fluyendo, trayendo consigo el murmullo de las respuestas que estaban aún en el aire. En su interior, sintió como Dios le hablaba en medio del canto. Era como si cada nota resonara en su ser, guiándola hacia un entendimiento más profundo de su misión. A su lado, Larisa estaba viviendo un momento de revelación. Los ojos de la madre, llenos de lágrimas, reflejaban tanto dolor como esperanza. Cuando su mirada encontró la de Ana, se sintieron profundamente conectadas. ¿Podría ser que su lucha, unida a la de otras, pudiera ser el catalizador de un movimiento sanador? Ana se armó de valor y se acercó a Larisa. «Podemos hacer esto juntas», le susurró, «podemos abrir un espacio donde otros también puedan compartir sus historias, sanar sus corazones». Larisa asintió lentamente, y en ese instante, un compromiso silencioso nació entre las dos. Juntas, comenzaron a compartir la visión. ¿Por qué no organizar una serie de encuentros comunitarios donde el dolor se transformara en esperanza? Donde cada voz tuviera un lugar y cada historia, una oportunidad de brillar. A medida que las ideas fluían entre ellas, Ana sintió como su fe se expandía, el compromiso creció como un fuego de campamento en el corazón de la congregación. Otros comenzaron a acercarse, alimentando la visión con sus propias ideas. Un grupo de jóvenes ofreció crear espacios de arte donde las personas pudieran expresar su dolor y su sanación. Algunos adultos comenzaron a hablar de cómo podían brindar apoyo práctico a quienes estaban en crisis. La energía en la sala era palpable, una sinfonía de posibilidades. Ana levantó su mano, pidiendo la atención de todos. Hermanos y hermanas, no solo estamos hablando de compartir dolor. Estamos llamados a ser instrumentos de cambio. Juntos, podemos manifestar el amor de Dios en acciones concretas. Sus palabras resonaron en el alma de la congregación, las voces comenzaron a levantarse una vez más, esta vez en un clamor de unión. ¿Cómo podían llevar a cabo estos planes? ¿Qué pasos debían dar? La emoción llenaba el aire mientras todos se unían y comenzaban a soñar. Lo que comenzó como un simple testimonio estaba transformándose en una misión divina. Sin embargo, en lo más profundo del corazón de Ana, una inquietud persistía. Mientras la congregación compartía risas y ideas, un pequeño susurro la atormentaba. ¿Qué pasará cuando el primer paso sea dado? ¿Y si hay resistencia? ¿Y si el dolor es más grande de lo que imaginamos? Pero también había otra voz que decía, si Dios está en esto, el camino será iluminado. La noche llegó a su fin, pero la llama del propósito ardía más fuerte que nunca.
Mientras la congregación se dispersaba, Ana sintió un peso en su pecho, una mezcla de expectativa y temor. El potencial de lo que venía estaba casi dentro de su alcance. A veces debemos atrevernos a dar el primer paso, sin saber lo que nos espera, se repitió. La incertidumbre era parte del proceso, pero también era la puerta a algo nuevo. Con un espíritu renovado, Ana miró a su alrededor y vio las esperanzas brillar en los ojos de su comunidad. ¿Cuál es el primer paso, Señor?, se preguntó, sintiendo que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. El misterio de lo divino siempre acechando en el horizonte, esperando ser revelado, y en ese momento, una nueva pregunta surgió: ¿qué milagros espera Dios que se manifiesten a través de nuestra comunidad? La respuesta estaba a punto de desatar una transformación que cambiaría no solo sus vidas, sino también el mundo que las rodeaba. Ana despertó al amanecer con la luz filtrándose a través de la ventana de su hogar. El brillo dorado iluminaba sus pensamientos como un faro en la oscuridad. La noche anterior había dejado huellas profundas en su corazón, marcadas por el fuego de un propósito renovado. En su interior, las palabras aún vibraban: ¿qué milagros espera Dios que se manifiesten a través de nuestra comunidad? Decidida a actuar, se levantó y se preparó para el día. Se sentía como un lienzo en blanco, lista para ser pintada con los colores de la esperanza y la fe. Mientras tomaba su desayuno, la imagen de Larisa sonriendo le llegó a la mente. Las dos mujeres eran ahora un símbolo de un nuevo camino. Al llegar a la iglesia, Ana notó que el aire estaba lleno de murmullos y risas. La congregación, aún entusiasmada por la idea de los encuentros comunitarios, pareció despertarse con una nueva energía. Todos querían ser parte de la transformación. Ana se unió al grupo que estaba decorando el salón, con flores y carteles que invitaban a la gente a crear juntos un viaje de sanación. La expectativa flotaba como un aroma dulce en el aire. Cada persona traía consigo historias de lucha y esperanza. Ana se sintió emocionada. Es aquí donde comienza nuestro milagro, se dijo a sí misma. A medida que las horas pasaban, más miembros de la comunidad se acercaron. Algunos traían donaciones de libros, otros compartían ideas sobre cómo ayudar a quienes enfrentaban crisis. Ana se sentó con un grupo de jóvenes, y juntos construyeron un plan para un taller de arte donde cada participante pudiera expresarse libremente. Las risas y los sueños brotaban de ellos como un torrente de vida nueva. ¿Y si lo hacemos en el parque?, sugirió uno de los jóvenes. Un lugar abierto, donde todos sientan la libertad de venir y unirse. La idea causó entusiasmo. La naturaleza podría ser un telón de fondo para la sanación. Mientras discutían detalles, Ana notó la mirada de Larisa, quien estaba al otro lado de la sala, hablando con un grupo de mujeres. Al instante, sus ojos se encontraron. No era necesario hablar para comprenderse, sus corazones latían en la misma sintonía. Decidió unirse a ellas, llevando consigo la energía contagiosa que comenzaba a cubrir el ambiente. Llegó el momento de abrir el corazón, les dijo, no solo para compartir, sino también para escuchar. El grupo asintió, inspirando la idea de que cada historia, cada dolor y cada triunfo eran piezas del rompecabezas divino. Despertar el amor y la compasión en el corazón de cada persona era la misión. En ese momento, Larisa, con voz temblorosa, compartió su propio testimonio. He estado en la oscuridad, y esta es mi oportunidad para ayudar a otros a encontrar la luz. Sus palabras resonaron como sonido de campana, llamando a la reflexión y la conexión. Ana sintió que la atmósfera se cargaba de un poder sagrado. La jornada avanzó, y cada paso que daban se sentía como una danza de unidad. Sin embargo, una sombra de duda siguió acechando en su mente. ¿Cómo se seguiría manifestando esta energía? ¿Qué sucedería cuando rompieran el silencio de los corazones que estaban callados? Al final del día, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores vibrantes, Ana se sentó en un banco del parque. Contempló el horizonte y se preguntó, ¿qué pasará cuando la comunidad escuche el llamado a sanar? ¿Estaremos listos para el desafío? Mientras la brisa le acariciaba el rostro, sintió que había una respuesta esperando ser revelada. Y justo en ese instante, un grupo de niños corrió a su alrededor, riendo y jugando, llenando el aire con una inocencia que era un recordatorio de la alegría que esperaba propagar. Con el corazón rebosante de anticipación,
Ana se dio cuenta de que el primer paso estaba listo para ser dado. Todo dependía de la fe y el amor que decidieran compartir. Sin embargo, la pregunta seguía persistiendo: ¿cómo se verá la transformación divina en nuestra comunidad? Las luces del parque comenzaron a encenderse, y Ana supo que el viaje apenas comenzaba. La luz del parque brillaba intensamente mientras Ana reflexionaba sobre el camino que había decidido emprender. Cada chispa de luz parecía conocer su nombre, llamándola a ser parte de algo mucho más grande. El murmullo de la comunidad alrededor la llenaba de emoción, pero también de una inquietud que no podía ignorar. Esa inquietud se convertía poco a poco en una certeza: debían dar un paso al frente. Esa noche, una reunión especial se llevaría a cabo. Ana había sentido en su corazón que era el momento de reunir a todos los que deseaban ver realmente cambios en su comunidad. Era un llamado a despertar la esencia de cada uno. Mientras terminaba de organizar las sillas en la iglesia, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué más Dios desea de nosotros?, se preguntaba, ansiosa por conocer el plan que tenía preparado. A medida que la hora se acercaba, Ana sintió una oleada de entusiasmo colectivo. Cada rostro se iluminaba con la esperanza y el deseo de un renacer. Las palabras que habían resonado en su corazón desde el amanecer ahora tomaban forma en cada rincón del recinto. La primera en llegar fue Larisa, cuyo andar desprendía una luz propia. Ana la recibió con un abrazo cálido, sabiendo que juntas podían hacer una diferencia. «Hoy vamos a sentir algo especial», le comentó Larisa mientras se unían a los demás. «Vamos a abrir nuestras almas y compartir lo que llevamos por dentro». Ana asintió, sintiendo que la comunidad se unía en un solo latido. Con cada nuevo participante que entraba, Ana veía el poder de lo colectivo. Eran seres humanos, pero en ese momento eran algo más: eran un cuerpo en busca de sanación, un canto que quería resonar alto y claro. «Hoy no solo escucharemos, sino que también responderemos», comenzó Ana al abrir la reunión. Sus palabras flotaron en el aire como un susurro divino. El primer testimonio llegó desde la parte trasera de la sala. Un anciano, con las manos temblorosas de la vida vivida, se levantó. «He visto muchos inviernos en mi alma, pero hoy siento la primavera en mi corazón», dijo con voz vibrante. Cada palabra suya era una semilla de esperanza. Las lágrimas brotaron en algunos rostros, resonando como un eco de las luchas vividas. Ana observó cómo el ambiente se transformaba. Había un poder en el dolor compartido, en las risas que se entrelazaban con las lágrimas, en cada voz que se atrevía a abrirse. Ese era el verdadero milagro que estaban creando juntos. Las historias de vidas desgastadas comenzaron a tejer un tapiz de redención. Mientras la noche avanzaba, cada relato parecía construir un puente hacia el corazón del público. Ana sintió que la energía del amor y la compasión llenaban la habitación. Se dio cuenta de que el miedo había sido reemplazado por la valentía. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros se sintiera tan ligero como una pluma?, pensó mientras escuchaba a una madre relatar su historia de pérdida y esperanza. El final de la reunión trajo consigo un círculo de oración. Al tomar las manos de sus hermanos y hermanas, Ana sintió que una corriente divina circulaba entre ellos. Era como un abrazo del cielo que los envolvía. Se tomaban fuerzas unos a otros, compartiendo sus anhelos y expectativas. Era un momento, un susurro de lo sagrado. Cuando terminaron, todos miraron a Ana, esperando que ella diera la señal. Con más convicción que nunca, ella se levantó de nuevo. «Dios nos está pidiendo que seamos faros de luz». La voz de Ana se apagó cuando un murmullo de aceptación llenó el espacio. Las luces titilaban suave y cálidamente, y Ana sintió que en ese mismo instante, algo profundo había cambiado. Pero la pregunta seguía en su corazón. ¿Estamos listos para llevar esta luz fuera de estos muros y enfrentar el mundo? Mientras se retiraban, una sensación de inquietud persistía, empujándola hacia adelante. Algo nuevo se acercaba, y Ana fue invadida por una curiosidad despierta. «Lo que viene puede ser más grande de lo que imaginamos», pensó, dejando que el misterio del futuro los guiara. Con el eco de risas y oraciones aún resonando en sus oídos, se asomó a la claridad de la noche estrellada. «¿Qué puertas se abrirán con este nuevo camino?», murmuró, mientras su corazón vibraba con anticipación. La luna brillaba alto en el cielo, como un faro en la oscuridad,
guiando a Ana hacia el inesperado despertar que se avecinaba. Había abrazado la esperanza durante la reunión, pero ahora, mientras caminaba a casa, se sentía como si su propia alma estuviera en ebullición, cada paso le traía una nueva revelación. Las palabras que había escuchado, los testimonios que resonaban en su ser, no eran solo historias, eran el eco de un anhelo colectivo por algo más grande. ¿Qué significa realmente ser un faro de luz?, se preguntó Ana en voz baja, sintiendo el viento suave acariciar su rostro. La comunidad había dejado una huella profunda en su corazón. Mientras sus pensamientos danzaban de un lado a otro, recordó las lágrimas que brotaban, las risas que resonaban libres, y la conexión palpable que se formaba entre cada uno. Ese era el primer paso, sí, pero que seguiría después. Al llegar a su hogar, Ana se sentó en el sofá y cerró los ojos. Deseaba escuchar, no solo entender. En silencio, levantó su corazón al cielo. Dios, revela tu propósito. ¿Qué es lo que esperas de mí y de nosotros como comunidad? Oró. Un profundo sentido de paz la invadió, como si la respuesta ya estuviera danzando en el aire. Al día siguiente, despertó con las primeras luces del amanecer. El sol naciente colmaba su habitación de tonos dorados, un recordatorio de que el nuevo día siempre traía consigo nuevas posibilidades. Ana tomó un momento para meditar en esa luz. Hoy quiero ser un instrumento de tu paz, se dijo, mientras caminaba hacia el parque. Ana tenía el firme propósito de hablar con sus amigos sobre cómo podrían llevar la luz a aquellos que aún no la conocían. Era más que un simple deseo, era una misión. Seremos una comunidad unida, dispuesta a servir, pensó, el corazón latiendo a un ritmo acelerado. Al llegar, se encontró con Larisa y otros miembros. Sus rostros reflejaban la misma chispa de entusiasmo. Ana, ¿qué piensas sobre llevar esta luz al barrio? Hay tantos que aún viven en la oscuridad, sugirió Larisa, sus ojos brillando con determinación. Exactamente, dijo Ana. Hagamos algo juntos. Salgamos y hablemos con quienes lo necesitan. No solo haremos actos de bondad, sino que compartiremos las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La conexión entre todos se sentía más fuerte. Eran como ramas de un mismo árbol, listas para extenderse hacia la luz. Mientras planeaban, cada idea parecía despertar recuerdos de momentos difíciles, dolorosos, pero también de milagros. Había una mariposa en el aire, el simbolismo no se les escapó. Las mariposas son símbolo de transformación, comentó un joven, y eso es lo que estamos buscando. Que nuestras vidas sean un reflejo de cambio. Ana sonrió. El plan que estaban formando estaba lleno de vida y propósito. El grupo decidió que cada semana irían a un lugar distinto, llevando comida a quienes no la tenían, escuchando las historias de los demás y compartiendo su luz. El entusiasmo crecía en cada uno. Pero en el fondo, Ana sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estamos listos para enfrentar las sombras del mundo y poner nuestra fe a prueba?, se preguntó a sí misma. Había un susurro divino en su alma que la instaba a avanzar. Con el primer encuentro programado para la próxima semana, Ana sintió una energía vibrante en el aire. Sin embargo, algo en su interior le decía que habría obstáculos. Pero si estamos juntos, no hay nada que no podamos enfrentar, se recordó. La comunidad no solo estaba preparada para iluminar su barrio, estaban listas para desafiar sus propios miedos y dudas. Había emergido un nuevo ciclo de vida, y su corazón latía con fuerza. Cuando la despedida llegó, Ana se quedó contemplando el firmamento estrellado. A veces, la noche puede parecer oscura, pero siempre hay un camino hacia la luz, pensó. La inquietud persistente de su corazón nunca se apagó. ¿Qué vendrá ahora? ¿Qué pruebas y bendiciones nos esperan?, murmuró con fe, dejando que el misterio del futuro la guiara. El día del encuentro llegó con un cielo despejado y el canto de los pájaros llenando el mundo. Ana se despertó temprano, un torbellino de emociones burbujeando en su ser. Había dormido poco, pero su espíritu encontraba reposo en las promesas de Dios. Hoy es el comienzo, murmuró, llenando su pecho con esperanzas renovadas. Al llegar al parque, Ana sintió la energía vibrante en el aire. La comunidad se reunió llenando el espacio, cada amigo con una sonrisa brillante y corazones dispuestos a servir. Se notaba la emoción, como un fuego encendido que ardía y se contagiaba entre ellos.
Hola a todos. Exclamó Larisa, levantando el puño al aire. ¿Listos para llevar luz a este mundo? La multitud respondió con gritos de afirmación, como un coro celestial. Ana tomó la palabra. Estamos aquí para escuchar, conectar y compartir. Hay tanto amor y luz en este grupo que podemos llegar a muchos. Mientras hablaba, recordó cada lágrima derramada y cada gesto de amor de la comunidad. Era como si el pasado y el futuro se fusionaran en ese instante. El grupo se dividió en pequeños equipos. Su destino, diferentes rincones del barrio. Ana y Larisa, junto a otros, se dispusieron a visitar un hogar donde sabían que había una familia que enfrentaba muchas dificultades. Esto es más que una simple visita, dijo Ana, va a ser un encuentro espiritual. Al llegar a la casa, se respiraba un aire de tristeza. La familia, compuesta por un padre agotado y dos niños que apenas sonreían, los recibió con recelo. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó el padre, con la voz cargada de desconfianza y desesperanza. Ana dio un paso adelante. Venimos a ofrecer un poco de amor y luz. Queremos que sientan que no están solos. Sus palabras eran suaves, pero contenían un poder transformador. El padre, con los ojos llenos de dudas, empezó a abrirse cuando vio las sonrisas sinceras de la comunidad. Mientras compartían la comida, surgieron historias de vida. Los niños, al principio silenciosos, comenzaron a reír cuando les contaron un chiste. Ana entendió que la risa era como un rayo de luz en una tormenta. La alegría de Dios se siente en cada momento que compartimos, pensó. Al culminar la visita, el padre, visiblemente tocado, expresó su gratitud. Nunca había sentido tanto amor en un día cualquiera. Gracias por vernos. Ana sintió que el tiempo se detenía. La conexión entre amigo y amigo, entre corazón y corazón, era palpable. Mientras regresaban, un sentimiento profundo brotó en su interior. Esto es más que dar ayuda, es dar vida, reflexionó. Se detuvo en un momento de silencio, permitiendo que la reflexión inundara su ser. Las palabras del padre resonaban en su mente. Gracias por vernos. Era un desafío, no solo atestiguar el dolor, sino llenarlo de luz. ¿Seremos capaces de continuar este camino?, se preguntó Ana. ¿Podremos sostener esta llama encendida en nuestras vidas diarias? No eran solo preguntas, eran compromisos, una invitación a seguir en la búsqueda de lo divino incluso cuando el camino se tornara difícil. Al llegar al parque nuevamente, el sol empezaba a ocultarse, y una paz profunda se posó sobre Ana. El día había traído desafíos y alegría, pero también una certeza renovada. Este es solo el comienzo, pensó, llenándose de valor. El corazón de Ana latía con fuerza, y un brillo resplandecía en sus ojos. Con un aire de misterio, se preguntó, ¿qué nuevas oportunidades esperarán en la próxima semana? La luz del alborear comenzó a llenar el pequeño pueblo de México. Ana despertó con el corazón a 1000 por hora, llena de esperanza y fervor. La semana anterior había traído consigo un torrente de emociones, pero ahora su alma se sentía lista para abrazar algo aún más grande, un nuevo capítulo de fe y comunidad. Esa mañana, con el sol brillando en su ventana, sabía que había llegado el momento de actuar, de llevar la luz que habían compartido cada uno de los integrantes de su comunidad a quienes más lo necesitaban. Mientras se preparaba, recordó las palabras de aliento de sus amigos. Aquella unidad y alegría experimentadas el día de su primer encuentro en el parque no podían ser solo un destello pasajero. Ana sintió el ardor de la misión en su corazón. Hoy, la luz se multiplicará, murmuró para sí misma. Al llegar a la iglesia, un grupo de fieles la esperaba. Se sentían vibrantes y con muchas ganas de llevar amor a cada rincón. Ana se erguía firme, reconociendo que nunca había estado sola en sus luchas, y que ahora, juntos, podrían hacer una diferencia palpable. Cada rostro frente a ella brillaba con determinación. La comunidad era un manantial de esperanza. El amor es el camino, exclamó Ana, contagiando a todos con su energía. Estamos aquí para llevar más que comida, traemos sonrisas, abrazos y, sobre todo, un mensaje de que no están solos. Vamos a tocar muchas puertas hoy. La congregación, inspirada por su fervor, respondió con gritos de apoyo. Se sentían como si fueran enviados a iluminar el mundo.
un rayo de sol radiante en un paisaje de sombras, el camino hacia las casas de quienes más padecían se llenaba de risas y murmullos felices. En cada esquina, los niños correteaban, muy conscientes de la energía que rodeaba a los adultos. El primer hogar visitado era el de una madre soltera que lidiaba con dificultades económicas. Ana y su grupo tocaron la puerta y, cuando ésta se abrió, sus corazones se llenaron de compasión al ver la expresión fatigada y triste de la mujer. ¿Qué les trae por aquí?, preguntó, recelosa y confundida. Estamos aquí para ofrecer ayuda y compañía, respondió Larisa, con una sonrisa cálida. Queremos que sepa que no está sola. Hay luz para cada uno de nosotros en momentos difíciles. A medida que entraban, el ambiente dentro del hogar era pesado, casi palpable. Pero Ana sabía que esa era la oportunidad para manifestar la esperanza en acción. Con el grupo, comenzaron a servir la comida que habían traído, llenando la sala de aromas deliciosos. La madre, aunque dudosa al principio, sonrió al ver el esfuerzo. Las risas de los niños en el lugar pronto rompieron el hielo. ¿Puedo contarles sobre mis pequeñas travesuras?, preguntó uno de los niños, poniendo una chispa de vida en el ambiente. Y mientras hablaban, Ana sintió que cada palabra, cada interacción, tejía una conexión divina. El instante culminó cuando la madre, con lágrimas en los ojos, expresó: «Ustedes han traído una luz a mi vida en este día gris. No sabía que podía recibir tanta bondad». Ana sintió que cada latido de su corazón resonaba con afirmaciones de amor e incluso de sanación. Desde ese momento, la comunidad dejó de ser solo un grupo de seres familiares, se había transformado en un canal de bendiciones. Anhelaba ser vehículo de esperanza. Llegó la siguiente casa. Ante ellos, una anciana que hasta ese momento había cruzado a las sombras, la puerta se abrió y sus ojos se encontraron. El brillo perdido en su mirada parecía oculto, pero Ana decidió actuar como el faro de esperanza que había llegado a ser. Cuando comenzaron a compartir historias, la anciana fue abriéndose poco a poco, dejando caer las barreras de su tristeza. Al final del día, el grupo regresó a la iglesia. Cada corazón estaba caliente como un fuego eterno. Las experiencias se sembraron en su ser de tal forma que crearon un impacto profundo. Ana se dio cuenta de que cada historia compartida era como un ladrillo en la construcción de un templo de luz. La noche culminó en un círculo de oración, donde cada uno intensificó su necesidad de comunidad, de luz y amor. Cada súplica fue llevada a lo alto, resonando en un eco de fe inquebrantable. Ana se sintió elevada, era parte de algo cósmico, una manifestación divina que resonaba más allá de ellos. De repente, el anciano que había estado escuchando, se levantó y, con lágrimas en sus ojos, profirió: «Cuando cada uno de nosotros se convierte en voz para el otro, nosotros no solo sanamos, crecemos. Los milagros de hoy son solo unas pequeñas piedras en el camino que va hacia la grandeza de Dios». Ana entendió, en su corazón, que las acciones de amor habían sido solo el inicio. Se dio cuenta de que cada uno de ellos dormía con historias de testimonio y esos relatos encenderían la fe de otros. «Juntos, somos el milagro», susurró, y ese fue el disparador que selló sus corazones en un compromiso eterno. En ese momento aquel pequeño grupo comenzó a entender su papel en el diseño divino. Ana cerró los ojos. En su interior, el fervor de su alma ardía. Había un profundo sentido de propósito y obligación para todos. Sin importar cómo se manifestara el futuro, sabía que la transformación estaba en marcha y el viaje apenas comenzaba. «Porque hoy hemos sembrado luz y hoy cosecharemos vidas», exclamó, con la voz resonando entre todos. Ana pudo sentir que se acercaba una nueva jornada. La luz estaba viva y brillando, y, a medida que el pueblo avanzaba por el sendero de amor, se dio cuenta de que no solo verían el milagro, sino que su comunidad sería un faro para el mundo. Ese fue el final de su jornada, pero sabía que era solo el comienzo de la manifestación divina en su vida y la de todos a su alrededor. La transformación de sus corazones comenzaba a reflejar la luz del cielo en la tierra, y tú, querido amigo, no dejes que esta historia se detenga aquí. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas reciban este mensaje de esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre esta transformación y,
sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten verlo. Este es el momento de mostrar tu apoyo y demostrar que los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de llevar el amor a otros. No esperes ni un segundo más.